Estamos de vuelta aquí en Apuntes y vamos a compartir un momento realmente muy especial y particular aquí en nuestro programa porque les voy a contar algo y realmente es impresionante cuando conocíamos cómo se ha venido gestando este proyecto, es realmente increíble. Y vamos a hablar de esto con... primero vamos a ponerlos en conocimiento de una situación que se está viviendo y es la realización de un documental. La Universidad de Valencia junto a la Universidad Nacional de Cuyo están justamente trabajando en un importante documental y parte de esas locaciones son en la provincia de Mendoza. Se llama El Capo, este documental. Hay una corriente del revisionismo histórico en España que analiza las acciones de los militares durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la Segunda Guerra Mundial y uno de ellos es César Orquín, que durante la guerra lo que llamaba la atención es que no se le murió nadie en su pelotón, algo que fue sorprendente. Es por eso que se lleva adelante esto de tratar de reflejar lo mejor posible su historia. Pero uno se pregunta, ¿por qué en Mendoza? Bueno, César se vino a esta provincia para comenzar una vida nueva. Hay un vínculo entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Valencia porque son partes de ATEI, que es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, y obviamente llevan adelante este trabajo. Pero hay alguien más que es protagonista de esta historia, que es Guillem Jim. ¿Así está bien dicho? Sí. Guillem Jim. Le pregunto, porque recién estábamos hablando fuera de aire con Guillem, y está porque él, gracias a su inquietud, lo vamos a decir así, empezó a gestarse este proyecto. Él ha investigado, decidió investigar a esta figura, la de César, y a partir de eso empieza a conocer una historia que una más de muchas que deben ser anónimas. Guillem, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien. Un placer bien, poder sí. hablar con usted. Un placer igualmente. Bueno, cuéntenos un poquito por qué decidió empezar a ahondar en la historia de César y de alguna manera mostrarla, porque era una historia, como decíamos, como tantas que se conocía poco o no se conocía. Se conocía poco y lo que no estaba claro era si había sido un buen republicano español en el campo de concentración de Mauthausen o no había sido bueno. Las dudas estaban ahí y empecé a investigar y a buscar información, y la verdad es que al final ha salido una historia realmente increíble con una serie de condicionantes que hacen de César Orquín el gran héroe en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazis. ¿Y por qué el gran héroe? Es indudable de que los campos de concentración nazis no fueron solamente los judíos. Hubo de diversas nacionalidades, sí, sobre todo europeas, y entre ellos hubo unos 9.500 españoles que eran los republicanos que habían perdido la guerra y a quien Franco les retiró la nacionalidad y les dijo a los alemanes que hicieran con ellos lo que quisieran. En ese momento los nazis se los llevaron al campo de concentración de Mauthausen. Y dentro del campo de concentración de Mauthausen, César Orquín Serra creó un microcosmos. Creó un microcosmos muy particular para que los republicanos españoles consiguieran sobrevivir, y fueron 4 años y medio, imagínate, sí, los que estuvieron, y al final únicamente se le murieron 12. Increíble, ¿no? Y pensábamos, recién lo decíamos fuera de aire con Guillem, que también son historias que si no fuera por esta situación no se conocerían. Digo, pasarían absolutamente inadvertidas, salvo del entorno de los que tal vez estuvieron en ese campo de concentración, los sobrevivientes y los familiares de esos sobrevivientes, ¿no? Sí, claro. Las guerras indudablemente son un campo abonado para las historias increíbles y anónimas, porque pasa una guerra y normalmente pues se pierde. Y en este caso, evidentemente, había quien sí sabía qué había hecho César Orquín. ¿Quiénes lo sabían? Pues los 437 hombres que estuvieron prisioneros
y que estuvieron en su comando. Un comando es una sucursal, un subcampo, que estuvieron con él y que consiguieron sobrevivir gracias a la labor ingente de César Orquín. ¿Cómo se da la historia de César? Porque, bueno, Guillem, usted dice que logra hacer que haya una supervivencia importante en este lugar donde estaban, pero después, ¿cómo termina él acá en la Argentina? Bueno, antes un detalle, para darse cuenta de la importancia que tiene César Orquín. Sí. De los 9.300, 9.500 republicanos españoles que fueron deportados, murieron 2 de cada 3. Wow. Es decir, un 65-67% murió. De los deportados que estuvieron con César Orquín, murieron, no llega al 3%. Claro. Y cuando acaba la guerra mundial y son liberados, en ese momento el Partido Comunista de toda Europa tiene una fuerza increíble, es un partido con mucha eclosión, y el Partido Comunista dice que esparce de que por su culpa han muerto 100 deportados que eran comunistas. Trata, digamos, de ensuciarlo. Sí, trata de ensuciarlo porque el Partido Comunista al final controlaba el campo de Mauthausen bastante y colocaba en su sitio a las personas que, siendo del Partido Comunista, pues tenían más relevancia. César nunca quiso entrar en ese juego, nunca entró, y por eso lo demonizaron y lo persiguieron, y en ese caso él, como sabía que no podía luchar contra un aparato propagandístico como el Partido Comunista, decidió cortar con todo. Se vino primero a Argentina, a Buenos Aires, y al cabo de 2 años se vino a la ciudad de Mendoza, donde fue vecino de aquí 36 años, y al final pues murió y está enterrado aquí en Mendoza. Guillem, ¿y cómo diste con toda esa historia vos? Bueno, esa historia he estado 5 años investigando. He contado con la colaboración muy importante de su familia, porque yo les dije, si queréis colaborar, encantado. Claro. Si no queréis colaborar, yo busco por mi cuenta y llego hasta donde llego. Claro. Y claro, el problema que podía tener es que en caso de que me contaran una cosa, podía ser la verdad, digamos, absoluta, o su verdad. O su verdad, claro. O su verdad, una verdad edulcorada. En ese caso yo, digamos, que me he basado y me he apoyado en la familia para cuando me encontraba con una dificultad muy grande y no conseguía saber cualquier cosa, pues me han sido de una ayuda inestimable. Pero por otra parte, yo he ido investigando más allá del testimonio de la familia, por otro lado. Sí, claro que sí, en una serie de archivos europeos, desde el de las brigadas internacionales que está en Moscú, el de Bata Olsen que está en la ciudad del mismo nombre en Alemania, el Memorial Mauthausen que está en Austria, los archivos franceses, la Cruz Roja Internacional que está en Suiza, es decir, que ha sido un periplo interesante. Interesante. Guillem, y se me ocurre pensar, vos tal vez sentís que es una manera de darle reconocimiento que no tuvo, ¿no?, a César a partir de tu trabajo y también de este documental que se va gestando, ¿no? Mira, el César murió en 1988, el 14 de febrero. Y su imagen no estaba, digamos, lo limpia que su quehacer en el campo de concentración de Mauthausen
se merece, porque es indudable que, hablando en plata, se merece un monumento. Claro, claro. Y yo empecé a investigar y al final salió la cosa realmente muy bien, y cuando presenté el proyecto a la Universidad de Valencia, pues se entusiasmó, y luego se pusieron en contacto con la Universidad Nacional de Cuyo, que también han colaborado en este documental, que es una coproducción entre las dos universidades. Y tu rol acá es de venir a que, obviamente, todo eso que has recabado como información, parte de esta investigación, obviamente se plasme tal cual, ¿no? ¿Esa sería tu tarea? Sí, claro que sí, eso es lo fundamental, y eso es lo que... Vamos a ver, cuando aprueban el proyecto, digamos, que quieren hacer el documental, yo la única condición que digo y que pongo es que se tiene que respetar escrupulosamente la realidad de lo que yo conseguí descubrir y de lo que hay documentos. Claro, porque está todo documentado, que eso es lo importante. Exacto. Bueno, nosotros, realmente es un placer tenerte acá con nosotros. Cuando escuchábamos lo que significaba esta historia, decíamos, qué increíble primero, y segundo, cuántas historias también habrá que dejó esta guerra y todas las guerras, esas historias que terminan siendo anónimas, que significan que carecen del reconocimiento como tal, aquellos que tal vez perdieron la vida en un conflicto, y ni hablar de aquellos que hicieron mucho para tratar de salvar vidas, como es el caso de César. Guillem, te agradecemos que hayas estado acá con nosotros. ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en Mendoza? Bueno, estamos filmando y hasta el viernes por la mañana estaremos en Mendoza. Y después de vuelta a tus pagos, a tu casa. Claro, porque los técnicos tienen que ir montando el documental. Y se viene la postproducción. ¿En cuánto tiempo entienden que puede estar listo el material ustedes? Bueno, a mí el director Albert Montón, que es un director extraordinario, me dijo que su ilusión era que estuviera para finales de enero. La verdad es que es muy prematuro eso una fecha exacta de finales de enero, y yo me daría con un canto en los dientes, como decimos allá en España, no sé si aquí se dirá o no, que estuviera a finales de primavera de allá, a finales de otoño de acá. Bueno, estaremos atentos a ver cuándo finalmente sale a la luz este documental. Guillem, te deseamos lo mejor en la estadía acá en Mendoza, éxitos obviamente con el documental, y bueno, apenas tengamos el documental ya posiblemente hecho, realizado y con posibilidad de estreno, nosotros nos vamos a encargar de que obviamente tenga la difusión que corresponde aquí en Mendoza. Muchas gracias, y me he encontrado aquí en Mendoza a una ciudad realmente maravillosa, con los mendocinos que son lo que no se puede decir con palabras, de lo extraordinarios que se están portando con nosotros. Bueno, Guillem, será hasta cualquier momento entonces, y nuevamente muchas gracias. Venga, gracias a ti. Bueno, Guillem Jing, hablando con nosotros, historiador, contando realmente una historia increíble con nosotros, compartiendo un fragmento nada más de todo el trabajo de investigación que ha llevado adelante, que se va a plasmar en un documental que se está realizando en Mendoza, porque esta historia también tiene parte de su realidad en la provincia de Mendoza, la historia de César, y en colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos.